días, queridos hermanos, queridos amigos, todos los que nos acompañan por internet también. Una alegría poder compartir la palabra en esta mañana con vosotros. Estamos terminando hoy la serie El prólogo de Juan. Hemos estado viendo por 3 mensajes, este es el cuarto, pues desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 13. Y hoy avanzaremos hacia los versículos 14 al 18. El título de nuestro mensaje es Gloria, Gracia y Verdad. Queridos, para mí el prólogo de Juan es uno de los más bellos y profundos textos bíblicos sobre Jesús. De este texto ya vimos que en el versículo 1 nos enseña Juan 4 verdades. Jesús es la palabra, el verbo, el logos de Dios. Él es desde el principio, Él no fue creado, por lo tanto es eterno, de eternidad a eternidad, Él es Dios. Él es una persona, porque dice, en el principio era la palabra estaba con Dios, es decir, Él era una persona distinta a la del Padre. Siempre estuvo cara a cara con Dios, el Padre, disfrutando siempre de comunión íntima, deliciosa, perfecta. Y dice el texto, versículo 1, que Jesús era Dios. Por lo tanto, hemos visto ya que Jesús es divino, es Dios. Jesucristo es el verbo eternamente preexistente, quien disfruta vida divina y completa comunión cara a cara con el Padre y es Dios. Los versículos 3 al 5 nos enseñan que Jesús participa activamente de la creación. No solo participa, sino que es el mismo creador. Dice el texto que nada de lo que fue hecho pudiera ser hecho sin Él, ¿verdad? Entonces, Él es el creador. Vimos que en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, es decir, en Él estaba la misma vida, por lo tanto, Él tiene existencia en sí mismo, existencia propia, no depende de nadie más, de nada más para vivir, Él es la vida. Y hemos visto versículo 5 que Jesús vence a las tinieblas. Jesús es la luz y la luz siempre vence a la oscuridad. La semana pasada hemos visto los versículos 6 al 13 sobre la fe y la consecuencia de tener fe en Cristo Jesús, tal como se nos presenta el Evangelio, ¿no? Entonces, hemos visto que la verdadera fe que salva está arraigada en los hechos históricos de la vida de Jesucristo, que fueron testificados como verdad, no por uno, no por dos, no por tres, sino por muchos, y eso de manera fiable. Y en segundo lugar, la fe que salva acepta o recibe a Jesucristo de manera, en todo lo que las Escrituras nos enseñan de Él. Es decir, abrazan a Cristo de manera completa, total. Abraza a Cristo por completo como Señor y Salvador. Y hemos visto el resultado de esta fe, es que Dios nos transforma en sus hijos, nos regenera. Eso dice el versículo 12. Hoy avanzaremos, como he dicho, a los versículos 14 al 18. Según un comentarista que estamos teniendo como base también aquí para esta serie, William Hendricks, el tema del capítulo 1, versículos 14 al 18, es la gloria del verbo en la encarnación. Jesucristo es la revelación máxima de Dios a la humanidad. Vemos en el versículo 14, Él se encarnó, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Y el versículo 18 completa esta idea de la revelación de Dios en Cristo Jesús cuando nos dice que nadie ha visto a Dios, jamás, pero el Hijo único, unigénito, que está en el seno del Padre, este nos le ha dado a conocer. Es decir, el Hijo único que está en el seno del Padre, ese nos reveló a Dios. Entonces, nosotros no vemos a Dios, sino a su revelación en Jesucristo. Jesucristo conoce al Padre perfectamente a causa de que es el Hijo en el sentido más elevado de la palabra. Por lo tanto, Él es quien lo ha dado a conocer, obviamente, al Padre. Solo Él, Jesús, reúne las condiciones para ser el intérprete o el exegeta de Dios como conviene. O sea, esto no significa
que Jesús nos ha dado un conocimiento tan adecuado de Dios que después de todo lo finito llega a comprender el infinito, sino que nos explica acerca del ser de Dios lo que es necesario para nuestra completa salvación y para un conocimiento relativo de su obra en la creación y en la redención, para que de este modo podamos glorificar, dar gloria a nuestro Hacedor, a nuestro Redentor. La palabra que aquí en estos versículos usa Juan para ver, como dice el versículo 14, vimos su gloria, es una palabra que en el original aparece en el Nuevo Testamento más de 20 veces y siempre se refiere a la vista física, los ojos aquí físicos que se puede ver, ¿no? Con los cuales podemos ver. Entonces, no se trata aquí, lo que Juan está diciendo, de una visión espiritual que se percibe con los ojos del alma o de la mente. Juan declara que la palabra, Jesús, vino de hecho a la tierra en forma humana, que podía verse con los ojos de la cara y se podía tocar. Hemos mencionado que Juan escribió su evangelio a griegos y judíos, cuando hablamos del versículo número 1. Y esto es algo totalmente nuevo que Juan introdujo aquí en el mundo griego. Agustín de Hipona dijo más tarde que en los días anteriores a su conversión al evangelio había leído y estudiado a los grandes filósofos griegos, que le habían enseñado muchas cosas, pero que la palabra se había hecho carne, no lo había leído en ninguno de ellos jamás. Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V después de Cristo, un padre de la iglesia. Para los griegos, esto de que Dios, la palabra, se hubiera hecho carne, era algo completamente imposible. El que Dios pudiera asumir un cuerpo era algo que a un griego no se podía ocurrir, ni siquiera soñar. Entonces de pronto aparece esta novedad totalmente sorprendente, que Dios pudiera y estuviera dispuesto a llegar a ser un ser humano y entrar en la vida que nosotros vivimos, que la eternidad pudiera aparecer en el tiempo y en el espacio, que el Creador pudiera aparecer en la creación de tal manera que los ojos humanos de hecho le pudieran ver. Charles Wesley, un famoso avivalista y hermano de John Wesley, famoso avivalista, Charles Wesley era un escritor de himnos. Él expresó la maravilla de la encarnación en un himno majestuoso que dice así: recubierta de carne vean a la divinidad, a la encarnada deidad saludad. Le agradó ser como hombre y entre los hombres habitar. Jesús, nuestro Emmanuel. Esto era y es, queridos, absolutamente increíble. En los versículos anteriores, Juan define con absoluta claridad que Jesús es Dios. Ahora Juan define con absoluta claridad que Jesús se hizo un ser humano y por lo tanto es hombre. Aquí, mejor que en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, se proclama gloriosamente la plena humanidad de Jesucristo. John MacArthur, un famoso predicador, pastor también estadounidense, dijo que este versículo, el versículo 14, es la declaración bíblica más concisa de la encarnación y por lo tanto uno de los versículos más importantes de las Escrituras. En Jesús entró Dios en el reino de las criaturas. Experimentó la vida como es para aquellos a quienes Él creó. Se hizo hombre como nosotros. Y no solo se hizo hombre el Hijo Eterno, también habitó entre los hombres durante 33 años. Y es curioso, el término habitó aquí, que dice el versículo 14, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros,
esa palabra habitó entre nosotros, es una palabra que significa literalmente en el original vivir en una tienda, montar una tienda y vivir en una tienda. Es decir, la humanidad de Jesucristo no fue una mera apariencia. Él tomó todos los atributos esenciales de la humanidad y fue hecho semejante a los hombres. Montó su tienda entre nosotros y vivió entre nosotros los seres humanos. En Jesús, queridos, vemos a Dios viviendo la vida humana, mostrándonos de alguna manera cómo viviría Dios esta vida que vivimos nosotros y como por lo tanto debemos vivir nosotros hoy. Jesús es nuestro modelo, es nuestro ideal, es lo que aquí quiero decir. Y esta es una doctrina fundamental del Evangelio, del verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque es una doctrina fundamental. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo prosigue a explicar el escritor de Hebreos? Hebreos 2, 17. Debía él ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y de esta manera, Él monta su tienda entre nosotros, es decir, habita entre nosotros. Dice el mismo evangelista Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, este no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, si el versículo 1 nos reafirma una verdad fundamental y categórica de la cual depende nuestra salvación, que es el hecho de que Jesús es Dios, el versículo 14 acompaña el versículo 1 y de la misma forma nos enseña otra verdad fundamental sin la cual no podemos ser salvos. Y es el hecho de que Jesús es hombre. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. En la persona de Jesús concurren estas dos naturalezas y están en Él de manera inseparables. Es Dios, toma la naturaleza humana y se vuelve hombre, 100% Dios, 100% hombre. Es el misterio de Jesucristo. Ahora, ya hemos visto que hay algunas grandes palabras que le bullen a la mente y dominan el pensamiento del apóstol Juan cuando él está escribiendo el Evangelio. Y de alguna manera son los temas con los que se elabora él todo su Evangelio, ¿no? Y aquí tenemos otras tres de esas palabras que ya he mencionado al principio: gracia, verdad y gloria. Dice el versículo 14: habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria que le corresponde como hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria, él estaba lleno de gracia y verdad. Tres palabras fundamentales para Juan y fundamentales para que entendamos su Evangelio y lo que él quiere transmitirnos. Así que vamos a ver cada una de esas palabras. Empecemos con gloria. Una y otra vez Juan la usa en relación a Jesucristo. Primero veremos lo que dice Juan acerca de la gloria de Cristo y después veremos si podemos entender un poco de lo que quiso decir él. Primero, la vida de Jesucristo fue una manifestación de gloria. Cuando realizó el milagro del agua hecha vino en Caná de Galilea, Juan dice que Jesús manifestó su gloria. Capítulo 2, versículo 11 de Juan. Jesús manifestó la gloria de Dios. El ver a Jesús, experimentar su poder y su amor,
era entrar en una nueva gloria, con la idea aquí de presencia de Dios. Gloria incluye, por lo tanto, la idea de presencia de Dios, y yo diría también que gloria incluye la idea de belleza, de esplendor, de brillantez. Bueno, segundo, la gloria que Jesús manifiesta es la gloria de Dios, no es la de los hombres. Dice capítulo 5, versículo 41, que él no buscaba su propia gloria, sino la gloria del que le había enviado, la gloria del Padre. Sin embargo, esa gloria que él manifestaba le era exclusiva a él. Al final, en oración, le pide a Dios que le glorifique con la gloria que tenía antes de que empezara el mundo. Capítulo 17 de Juan, versículo 5. Entonces, Jesús no irradia o no irradiaba una luz prestada, su gloria es suya y lo es por derecho propio. Y la gloria que es suya, 4, la gloria que es suya, él de alguna manera ha transmitido a sus discípulos o transmite a sus discípulos. El Padre transmite su gloria al Hijo, el Hijo transmite su gloria a los discípulos. Dice capítulo 17, versículo 22 de Juan. El Jesús les ha dado la gloria que el Padre le había dado a él. Entonces es como si Jesús participara de la gloria de Dios, del Padre, y sus discípulos participaran de la gloria de Cristo. Así que la venida de Jesús como ser humano, en forma humana, encarnado, es la venida de la gloria de Dios a la humanidad, de manera definitiva. Así que vamos a ver lo que quiere decir la gloria del Antiguo Testamento, porque de ahí viene la idea de gloria que Jesús usa aquí en el Nuevo Testamento y Juan utiliza en su Evangelio. La gloria de Dios es una expresión muy común en el Antiguo Testamento y se usaba mayormente, casi siempre, o diría yo incluso siempre, se usaba para señalar la presencia visible de Dios en medio de su pueblo. Juan usa una ilustración aquí un tanto hogareña, si podemos decir así. Un padre le da a su hijo único su propia autoridad y su propio honor. El príncipe heredero es investido con toda la gloria regia de su padre. Eso es lo que sucedió con Jesús. Cuando vino a la tierra, la humanidad pudo ver en él, en Jesús, el esplendor de Dios. La gloria de Dios, que es la presencia de Dios. Dios se manifestó de manera suma, de manera completa o de alguna manera máxima, digamos así, en la persona de Jesucristo. Jesús era la manifestación de Dios y manifestó la gloria de Dios en la tierra, trajo la presencia de Dios a la tierra de manera definitiva. Ahora, aunque Jesús manifestó la gloria, la presencia de Dios con una claridad nunca antes vista, todavía estaba velada por su carne humana, porque había asumido la forma humana. Y los hombres que estaban a su alrededor, pues tenían esta gloria velada, por así decir. Pero Santiago, Pedro y Juan vieron una manifestación física de la gloria celestial de Jesús, por ejemplo, en la transfiguración. Mateo 17, versículo 2, cuando se nos dice el texto que resplandeció el rostro de Jesús como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De alguna manera, esa fue una visión previa de la gloria sin velo que se verá cuando Jesús regrese en su segunda venida. Mateo 24, versículos 29 al 30, Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Entonces, esto es lo que vieron Santiago, Pedro y Juan, una manifestación de alguna manera previa de la plenitud de su gloria celestial como la única luz de la nueva Jerusalén, es decir, la única luz del cielo. Apocalipsis 21, 23. Entonces, esa es la idea de gloria aquí. La presencia de Dios vino con Jesús. Él manifiesta la presencia de Dios, la gloria de Dios.
presencia esta, gloria esa, que la vamos a ver y la vamos a disfrutar y contemplar eternamente en el cielo. Pero los discípulos vieron que Jesús manifestó la naturaleza santa de la gloria de Dios, principalmente en distintos atributos divinos, como por ejemplo dos que nos menciona aquí, que vamos ahora a empezar a tratar, que son las otras dos palabras que hemos mencionado: verdad y gracia. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, dice el versículo 14, lleno de gracia y verdad. Así que hablemos de gracia. Gracia sobre gracia. El versículo de número 16 acompaña o continúa el versículo de número 14. De su plenitud ya hemos recibido todos, gracia sobre gracia. El 14 dice lleno de gracia y verdad, y el versículo 16 complementa diciendo que de su plenitud, de esta plenitud, de él que estaba lleno de gracia y verdad, entonces de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Tremendo esto. La encarnación y la realización de su propósito en la crucifixión de Jesús, queridos amigos, queridos hermanos, es la cúspide de la gracia misericordiosa, amorosa y maravillosa de Dios. Él, Jesús, manifestó su amor supremo en medio de este mundo ingrato, desde el ámbito infinito y eterno, del deleite eterno, en la misma presencia del Padre. El Verbo, Jesús, accedió a humillarse, a rebajarse, a descender a este mundo de miseria y poner su tienda por un tiempo entre nosotros, hombres pecadores. El Verbo se hizo carne. Queridos, la palabra gracia contiene siempre dos ideas básicas aquí. Ya sabemos, la palabra gracia siempre incluye la idea de algo que es totalmente inmerecido, como un regalo. No podríamos nunca ganarnos o conseguir por nosotros mismos. Es gracia de Dios. El hecho de que Dios viniera a la tierra a vivir y a morir por nosotros no fue nada que la humanidad pudiera haber merecido o hubiera de alguna manera merecido, sino fue un acto de puro amor por parte de Dios. Esto es gracia. La palabra gracia subraya al mismo tiempo, de esta manera, la pobreza desesperada de la humanidad y la ilimitada generosidad de Dios. La ilimitada generosidad y misericordia y amor de Dios. Y segunda cosa que siempre incluye la palabra gracia. La palabra gracia también siempre incluye, y a veces eso se nos pierde, la idea de belleza. Incluso en el griego moderno, por ejemplo, esta palabra quiere decir encanto. En Jesús, de alguna manera, vemos el atractivo irresistible de Dios. Bueno, esto es fácil de entender para nosotros. Cuando vemos una persona con encanto, podemos decir, bueno, tiene mucha gracia, ¿no? Una persona graciosa. ¿Qué gracia tiene? En el sentido de que es bello, o es bella, o es algo bonito, o es algo bueno. Entonces esa es la idea, ¿no? Algo bello. La esencia de la belleza está en la gracia y en la gloria de Dios. Dice el texto, versículo 14, que él estaba lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, tenía plenitud de gracia y verdad. Y el versículo 16 complementa, como hemos dicho, continúa el pensamiento del versículo 14, donde se había confesado la plenitud de la gracia de Dios, de Cristo. Y ahora el escritor aquí refuerza, añadiendo que Él
y con él todos los demás creyentes habían experimentado los benditos frutos de esta plenitud. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. ¿Cuál es el significado de esta expresión? Pienso que el significado de esta expresión es que los creyentes, los que creen en Cristo, los que fueron hechos hijos de Dios, como nos dice el versículo 12, constantemente reciben gracia en el lugar que deja la gracia. Apenas se ha desvanecido una manifestación del favor inmerecido de Dios en Cristo cuando ya ha llegado otra. En Cristo encontramos una maravilla que conduce a otra, una belleza que conduce a otra. Algunas veces cuando vamos viajando por una carretera muy bonita, a mí me gusta mucho conducir por lugares bonitos, obviamente. A veces cuando vamos por una bonita carretera, se abre ante nosotros una vista tras otra. Al contemplar cada una pensamos que no puede haber nada más hermoso, pero cuando giramos la curva, pues hay un paisaje más bonito. Y cuando llegamos a la cúspide, decimos y miramos todo y decimos, wow, eso es lo más bello que puede haber. Todavía no hemos llegado a la cúspide. Cuando lleguemos al cielo, lo vamos a ver todo tal cual. Pero aquí en la tierra vamos conociendo una belleza tras otra en Cristo. Esto es la gracia. Parece que siempre, la idea de gracia sobre gracia es que parece que siempre nos esperan nuevas experiencias de la belleza. Esto es lo que sucede con Cristo. Cuanto más sabemos de Él, más maravilloso nos resulta. Cuanto más vivimos con Él, más encantos descubrimos. Cuanto más pensamos en Él y con Él, más se nos ensancha el horizonte de la verdad. Esta frase, gracia sobre gracia, puede que sea la manera que tiene Juan de expresar lo ilimitado que es Cristo. Puede que sea su forma de decir que a la persona que vive en compañía de Cristo le amanecerán nuevas maravillas en el alma que le iluminarán el entendimiento y le encantarán el corazón día tras día, día tras día, día tras día. En Cristo encontramos gracia en lugar de gracia, gracia sobre gracia. Con eso también podemos pensar, por ejemplo, que las diferentes edades y situaciones de la vida requieren una clase diferente de gracia. Necesitamos un tipo de gracia en los días de prosperidad. Necesitamos otro tipo de gracia en los días de adversidad y de escasez. Necesitamos una gracia en los días primaverales de la juventud y otro tipo de gracia cuando se empieza uno a hacerse mayor. La iglesia necesita una gracia en los días de persecución y otro tipo de gracia cuando llegan los días de tolerancia. Necesitamos una gracia cuando nos sentimos en control de la situación y otra cuando estamos desanimados, deprimidos y casi desesperados. Necesitamos una gracia para soportar nuestras propias cargas y otra para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Una gracia cuando estamos seguros de las cosas y otra cuando parece que ya no nos queda nada en el mundo. Lo que esta expresión gracia sobre gracia nos lleva a entender es que la gracia de Dios nunca es una cosa estática, sino dinámica. Nunca falla ante una nueva situación. Cuando una necesidad invade nuestras vidas, una gracia la acompaña. Pasa esa necesidad y otra nos asalta y con ella viene la gracia de Dios necesaria. A lo largo de toda la vida estamos constantemente recibiendo gracia en lugar de gracia.
Y esta gracia sobre gracia es siempre adecuada y suficiente para todo lo que somos y vivimos. Una ocasión, después de un año de casados, creo, Vera y yo hemos cogido vacaciones y fuimos de viaje al sur de Brasil y nos paramos en una ciudad muy bonita, muy bella, llamada Florianópolis. Nos quedamos ahí 2 noches, una isla muy bonita. Y fuimos a una playa muy bella, muy hermosa, de arenas finas, una playa bonita. En Brasil hay playas bellísimas. Pasa es que esa playa en particular tenía unas olas gigantes, o gigantes, pues no como las de algunas, pero eran olas grandes, ¿no? Total que éramos allí, que estábamos allí y claro, pues queríamos entrar en la playa. Vera no sabe nadar, pero vamos, estábamos tan animados, estábamos en nuestro primer año y dicen, pues vino conmigo. Y no sé cómo sobrevivió a aquella playa. De pronto, después de algunos minutos, cuando nos metemos un poco más al fondo, empezaron a venir las olas y una ola tras ola, y Vera estaba así. Vera estaba así. Y como digo, no sé cómo hemos sobrevivido a esto. Pero me acuerdo de esto cuando pienso en la idea de gracia sobre gracia. Una ola tras otra, una ola tras otra. Así es la gracia de Dios sobre nosotros. Una después de la otra viene sobre nosotros. Bueno, hemos hablado de 3 palabras, ¿verdad? Gloria, gracia y verdad. Vamos a la tercera y última, verdad. Esta palabra es también una de las notas dominantes ahí del cuarto evangelio. Nos la encontramos una y otra vez. Aquí vamos a reunir de alguna manera y resumir lo que Juan tiene que decir acerca de Jesús y la verdad. Resumidamente. Primero, Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad. De alguna manera Jesús es la encarnación de la verdad. Para ver la verdad tenemos que mirar a Jesús. También Jesús es el comunicador de la verdad. Les dijo a sus discípulos que si seguían con él, conocerían la verdad. Capítulo 8, versículo 31. Y la verdad os haría libres. Le dijo Jesús a Pilato que el objeto de su venida a este mundo había sido dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. Jesús es el único que en medio de las sombras puede aclarar las cosas. El único que en las múltiples encrucijadas de la vida nos puede indicar el verdadero camino. El único que en los confusos momentos de la decisión que uno tiene que tomar nos permite escoger correctamente. El único que entre las muchas voces que reclaman nuestra atención y nuestra lealtad nos dice realmente lo que tenemos que creer. Aunque Jesús ya no está corporalmente en la tierra, nos ha dejado su espíritu para que nos guíe a toda la verdad. Juan 14, 17. Su espíritu es el espíritu de la verdad. 3. La verdad es lo que nos hace libres. Juan 8, 32. La verdad que Jesús nos trae nos libera de la alienación de Dios, de la falta de conocimiento de Dios. Nos libera de la frustración de nuestros temores y debilidades y derrotas. Jesucristo es el gran libertador del mundo. La verdad, otra cosa, la verdad puede causar resentimiento. Ni todos la aceptan. Puede ser dura para muchos y muchos pueden no aceptarla. Hubo quienes trataron de matar a Jesús porque les había dicho la verdad. Juan 8:40. Puede que la gente cierre los oídos y las mentes a la verdad, que maten al que se la dice, pero la verdad siempre permanece. Nadie ha destruido jamás la verdad por negarse a escuchar la voz que se la presentaba.
la verdad acabará por alcanzarle, más tarde o más temprano. Pero es cierto que la verdad se puede rechazar. Juan 8:45. Infelizmente. Y el que rechaza la verdad cosecha las consecuencias de tales hechos. El versículo 14 nos dice: lleno de gracia estaba Jesús, lleno de gracia y verdad. Y el versículo 17 acompaña nuevamente, continúa nuevamente el pensamiento del versículo 14. Lo que viene en versículo 15, 16, 17 y 18 es una continuación del versículo 14. El versículo 14 para nosotros aquí es el versículo clave y fundamental. Dos versículos claves y fundamentales en el prólogo de Juan, el 1 y el 14. Y hoy estamos viendo el 14 y los que vienen después de él, que son una continuación del pensamiento del 14. El versículo 17 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad la trajo Cristo. Los dos atributos, queridos, más íntimamente relacionados con la salvación son la gracia y la verdad. Las escrituras enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer la verdad de Dios en el Evangelio, por medio de la cual se recibe su gracia salvadora. Hablamos de gracia en este versículo y ahora estamos pensando en la verdad con base en ese versículo. El versículo dice gracia y verdad. En Moisés trajo la ley, ¿no? Pero en Cristo trajo la gracia y la verdad. Entonces, sabemos que el versículo 17 continúa el pensamiento del versículo 14. El unigénito Jesús se caracteriza por una plenitud de gracia y verdad. Y ahora leemos que la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No había nada de malo en la ley, de ninguna manera. No había nada de malo en la ley moral, ceremonial, civil de Dios para Israel, en el Antiguo Testamento. Dios la había dado por medio de Moisés, era de carácter preparatorio, revelaba la condición perdida del hombre, tenía un propósito definido, de alguna manera también prefiguraba su liberación, pero había dos cosas que la ley no podía hacer. No podía, de alguna manera, suministrar. La ley no podía suministrar dos cosas. Primero, la ley no podía suministrar gracia para perdonar. En la ley no hay gracia. Así y así. No hay gracia. Gracia para perdonar no podía suministrar la ley. Y otra cosa que la ley tampoco pudo suministrar, verdad. La verdad tampoco podía suministrar la ley. Y la verdad aquí en el sentido de realidad. Entonces, verdad en este texto tiene que ver con realidad, lo que es real. Esto es, la realidad la cual señalaban todos los tipos que la ley mencionaba, como por ejemplo los sacrificios del Antiguo Testamento, todo esto eran sombras, todo esto eran tipos, todo esto eran señales hacia la realidad. Cristo es la realidad. Esto es la verdad. Por eso dijo Jesús, yo soy la verdad. Entonces, lo que el Antiguo Testamento, la ley hacía era señalar, era apuntar, y sus sacrificios y lo que la ley prefiguraba era de alguna manera una sombra para señalar la realidad, la verdad última. Entonces, la ley no podía suministrar la verdad última, la realidad última vino con Cristo. La verdad es Cristo. Entonces, eso es lo que el texto está diciendo. No era que la ley era mala, Jesús cumplió la ley, pero la ley no podía salvar, Cristo trajo salvación. La ley señalaba la realidad, apuntaba hacia la verdad, y ahora llegó la verdad definitiva, ahora llegó la realidad definitiva, Cristo Jesús. Entonces, Cristo, con su obra expiatoria, provee gracia y verdad, gracia y realidad. Él mereció la gracia y cumplió con todo lo que la ley anunciaba
Él es la realidad a la cual todo el Antiguo Testamento señalaba. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras. Cristo es la realidad. Esto es la verdad. Entonces, Jesucristo fue la expresión total de la gracia de Dios. Fue la expresión total de la verdad de Dios, revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. Toda la verdad necesaria para la salvación está disponible en Cristo. Y ahora vamos terminando. Concluyo. El versículo 14, nuestro versículo clave hoy, prosigue el pensamiento inicial en los versículos anteriores, del 1 al 3. No solo se manifestó la luz verdadera al mundo, Jesucristo, y no solo vino a su propio hogar y pueblo, sino que su infinito amor se muestra en que el Verbo se hizo carne. Es decir, asumió nuestra naturaleza humana, debilitada por un tiempo, por los resultados del pecado, aunque sin pecado en sí misma. Es decir, la naturaleza humana de Jesús. Él fue sin pecado. En esta naturaleza humana se convirtió en el Emmanuel, Dios con nosotros. Plantó su tienda, montó su tienda entre nosotros. De ahí que nuestros ojos de mente descansaron en su gloria. Vimos su gloria. Los hombres vieron la gloria de Dios en Cristo Jesús. La brillantez de sus atributos divinos resplandecieron a través del velo de su naturaleza humana. Esta gloria era la que se podía esperar en él, porque era la gloria del unigénito del Padre, que procede eternamente del Padre y posee la plenitud de gracia y de verdad. Nuestra propia experiencia, queridos, como creyentes, de alguna manera nos capacita para dar testimonio de esta plenitud que hay en Cristo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia en lugar de gracia, como las olas que se suceden sobre la orilla del mar, una tras otra, tomando constantemente la una en lugar de la otra. Gracia en lugar de gracia, gracia sobre gracia, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. La ley que fue dada por medio de Moisés era incapaz de suplir esta plenitud de gracia y de verdad. Aunque buena en sí misma, la ley era buena, es buena, era incapaz de salvar. Señalaba el problema, pero no daba la solución para el problema. Exigía, pero no poseía la gracia perdonadora y habilitadora necesaria para que los pecadores que se enfrentan con esas exigencias de la ley. Así que la ley proveía los tipos, las sombras, señalaban lo que se debía, pero no eran capaces de salvar. Nunca mostraba la realidad, la verdad última. Esta gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo, que con su vida y muerte redentora mereció la gracia y suministró la realidad, la verdad, a toda la humanidad. Lo que el Antiguo Testamento anunciaba se ha cumplido en Cristo. Y puesto que Cristo es plenamente divino, siendo el unigénito de Dios, que según su naturaleza divina reposa eternamente en el seno del Padre, y Él le conoce a Dios, le conoce al Padre, perfectamente, solo Él, Jesús, es capaz de ser el intérprete del Padre. Por consiguiente, nos dio a conocer a Dios, al cual nadie ha visto o comprendido jamás. En Él, en Jesús, está la gloria. Él es la realidad, la verdad. En Él tenemos gracia sobre gracia. Dios te bendiga.